Bueno, buenas tardes a todos. Quería hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver ahora, y es en estos momentos donde estamos viviendo una situación repetida, estamos viviendo un déjà vu de lo que hemos vivido en los años 90. O por lo menos eso es lo que aparentemente va a suceder. Entonces me pareció oportuno hacer un pequeño recuerdo, hacer un pequeño viaje en el tiempo a los años 90 y rememorar el decreto 1772 del año 91. ¿Qué sucedió? Tuvimos una desregulación total y absoluta de 13 años. ¿Y qué fue lo que sucedió a raíz de todo eso? Entonces, antes que nada me gustaría recordar algunas de las palabras de quien fuera el fundador de la Escuela Nacional de Náutica, Manuel Belgrano. Una nación que deja ser por otra una navegación que pueda hacer por sí misma, compromete su futuro y el bienestar de su pueblo. Los recursos del Estado productor están en manos del Estado navegante. Y fundar escuelas es sembrar en las almas. Y me pareció muy oportuno recordar esta frase de Manuel Belgrano cuando hay algunas dudas y sombras de dudas sobre quién va a administrar las escuelas o cómo van a seguir de ahora en más. El decreto 1772 del año 91 se da durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y permitió a los buques argentinos registrarse en banderas extranjeras, seguir operando en el tráfico de cabotaje y la hidrovía Paraguay-Paraná. Aunque mantuvieron tripulaciones argentinas, las condiciones laborales se regían por las leyes del país de la bandera adoptada. Sí, todos sabemos que la ley que aplica a bordo de un buque es la ley de la bandera que el buque enarbola. Entonces, cuando se da la oportunidad de cambiar de registro a los buques, en principio era una cuestión de 2 años, se suponía que iba a ser algo hasta tanto hubiera tiempo como para generar una reglamentación adecuada para la marina mercante. La realidad es que con sucesivos decretos eso se fue extendiendo y llegó desde el año 91 hasta el año 2004. Entonces, en ese transcurso de 13 años, lo que sucedió es, para las tripulaciones, operar bajo terceras banderas implicó, por ejemplo, que no se realizaran aportes al sistema previsional. Recién en el año 1998 se revirtió, volviendo al sistema normal que antes operaba como autónomos. No existían ni francos compensatorios, ni, por supuesto, ninguno de los beneficios por ley como las vacaciones o cualquier otro beneficio por caso. O sea, básicamente la marina mercante operó como si fueran buques de terceras banderas, en todos sus aspectos. Con lo cual creo que, digamos, fue una experiencia que nos permitió evaluar cuál fue el resultado final de esa desregulación. ¿Qué pasó en esos 13 años? ¿Qué pasó con la flota? ¿Qué pasó con las tripulaciones? ¿Qué sucedió? Respecto de las tripulaciones, la reacción al nuevo régimen fue dispar y segmentada, creando un patrón de segmentación que asemejaba a un sándwich, o sea, en 3 niveles. Y el efecto de este patrón consistía, la capa superior era la que consistía en todos los tripulantes que ya estaban en condiciones de retiro o de jubilación, los cuales en su gran mayoría optaron por esa opción. Y la capa inferior eran los recién egresados, los recién recibidos, que en su gran mayoría, creo que puedo decir sin llegar a equivocarme demasiado, que en un 80% abandonaron la actividad y se dedicaron a otras cosas. Mientras que los que quedaron navegando fue el segmento medio, porque básicamente ya había asumido responsabilidades familiares, comerciales, y no podía de un día para otro desaparecer. Con lo cual, ese segmento fue
el que alimentó el pool de tripulaciones durante ese periodo. La realidad es que lo que se perdió fue básicamente el interés por la carrera. Y ya no había mucha gente que se interesara en ingresar en las escuelas, y eso fue, con el tiempo, achicando el pool de tripulantes a los que teníamos acceso. Ahí está. No, se fue. Bueno, lo que sería importante decir es que durante este periodo de 13 años, lo que sucedió fue que el proyecto decía en sus fundamentos que iba a haber inversiones, que iba a aumentar la flota, que íbamos a tener más negocio, que todo iba a mejorar con la desregulación. Lo que sucedió, en la realidad, fue todo lo contrario. Pasamos de tener una flota previo a los 90 entre 160, 150 buques, a 16 después de 13 años de desregulación. Hasta que sucedió en el año el decreto 1010 del 2004. El decreto 1010 del 2004, firmado por el doctor Néstor Kirchner, derogó los decretos anteriores, el 1772 del 91 y los otros dos decretos que extendieron ese sistema. Obligó a los buques a reincorporarse a la matrícula nacional y los contratos y la jurisdicción de los buques se regían por la legislación argentina. La tripulación debía ser exclusivamente argentina o naturalizada, o sea, se revirtió ese proceso de desregulación, por lo menos en parte. Y eso fue el proceso que nos permitió llegar al día de hoy. Porque, ¿qué es lo que sucedió tras 13 años de desregulación? La Marina Mercante quedó diezmada, las promesas de nuevas inversiones, más buques y empleos no se materializaron y la flota de ultramar desapareció. Actualmente la Argentina no participa en el tráfico internacional ni transporta su producción agrícola en buques nacionales. El tráfico internacional de contenedores está dominado por 8 megaempresas, de las cuales 5 controlan la mayor parte de ese tráfico. Estas compañías a menudo generan ingresos superiores al PBI de algunos países y operan no solo en la navegación, sino también en puertos, terminales y toda la logística asociada, incluyendo el transporte terrestre y aéreo. Este control les permite ofrecer servicios integrales y dictar tendencias globales. Uno de los errores, creo yo, por lo menos en mi caso admito que fue así, y creo que nos sucedió a muchos, es cuando sucedió el proceso de desregulación en la Argentina, lo consideramos algo local, un proceso local que sucedía a raíz de un decreto, el 1772, pero en realidad no fuimos los únicos afectados por esta desregulación. En el mundo sucedió esta desregulación. Eso permitió lograr un oligopolio global, como sucede ahora, por lo menos en el tráfico de contenedores, donde el tráfico está concentrado en unas pocas empresas, con un poder económico y de lobby tan grande que pueden dictar las tendencias. Estas empresas, al día de hoy, tienen un problema, es decir, necesitan crecer en forma permanente, pero ya tienen un mercado internacional que lo único que pueden hacer ahora es robárselo entre ellos. Por eso ha habido una cantidad de fusiones. Cabe recordar en el año 98 la fusión de Maersk Sealand, que fue muy, muy conocida. Esa fusión no se podía hacer porque el gobierno de los Estados Unidos decía que iba en contra de las leyes antimonopolio. Sin embargo, después de la asistencia que le prestó la Maersk a los Estados Unidos en su logística para distintas operaciones bélicas, aceptaron y se produjo esa fusión. Eso lo que en realidad produjo, o sea, tiende a un oligopolio que en el fondo tiende a un monopolio natural, que seguramente no se va a llegar
a concretar como un monopolio, pero ya es, de hecho, un oligopolio. Entonces, el problema con estas situaciones es que estas empresas, con este poder económico, no solamente están controlando en el transporte multimodal la pierna del mar, como solimos decir, o la pierna náutica, sino que están controlando las operaciones en los puertos, todas las operaciones logísticas, las operaciones de warehouse y todo el resto de las operaciones asociadas para un puerta a puerta. Y estas empresas lograron lo que no se creía que se podía lograr. Ya se habló durante mucho tiempo de lograr una convención de transporte multimodal, donde el concepto final de esto era un transporte, un documento. Es decir, si yo tengo que llevar una carga desde Argentina a cualquier otro lugar del mundo, donde intervengan distintos medios de transporte, estos medios de transporte, el problema que tenemos es que no se puede emitir un solo documento puerta a puerta, porque estos medios de transporte sucedían inconvenientes, por ejemplo, daños a la carga. Y entonces, unos a otros echaban la culpa de quién era el responsable del daño. El ferrocarril decía que era el buque decía que era el camión. Entonces, en definitiva, eso llevaba a litigios que duraban años y que en definitiva lo que sucedía era que iba en contra del negocio. Es decir, no se podía lograr eso que se había soñado, que era el transporte puerta a puerta. Ahora sí, estas empresas lo hacen porque tienen los aviones, tienen toda la logística y tienen los buques. Entonces, ellos se hacen responsables del puerta a puerta. Eso es bueno. Es bueno desde un punto de vista logístico, pero es malo desde un punto de vista de que ahora estas mismas empresas, que en su momento de los años 90 se quedaron con el monopolio del transporte marítimo, ahora vienen por el transporte regional y nacional, o sea, el cabotaje. Ya les quedó corto, digamos, su expansión dentro del tráfico internacional no tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, salvo el crecimiento natural del negocio, y han puesto los ojos en el cabotaje. Tras lo sucedido con la flota de ultramar en los años 90, el desarrollo de las actividades de la Marina Mercante se replegaron exclusivamente al cabotaje nacional, donde se realizan actualmente. Es decir, hoy en día nuestros marinos se forman en las distintas escuelas de capacitación, la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca Luis Piedrabuena, y después se entrenan, capacitan y desarrollan su carrera en el cabotaje nacional. Si hoy no tuviéramos el cabotaje nacional, podríamos decir que la actividad desaparecería completamente, lisa y llanamente. La preservación de los conocimientos y la capacitación, es decir, el know-how. Eso también es una cuestión que le sucedió a la industria naval cuando llegó un momento que no tenía soldadores capacitados por el hecho de no haber podido capacitarlos con el trabajo diario. Esto mismo nos puede suceder tranquilamente en la Marina Mercante. Si nosotros perdemos el cabotaje nacional en manos de armadores nacionales y de tripulantes nacionales, podemos perder completamente el know-how y vamos a pasar a ser un país como algún país de Centroamérica, no quiero nombrar a nadie porque no quiero herir susceptibilidades, pero pasaríamos a no tener ninguna flota, dependeríamos de flotas extranjeras que en un principio resultan más económicas. Al principio los fletes bajan, es interesante, pero cuando se dan cuenta que ya no tienen competidores, el precio sube. Y no solamente el precio sube, además hay tráficos que dicen, bueno, no, este tráfico a mí no me interesa porque no es este buque, yo lo puedo utilizar, me rinde más en otro lado y que, bueno, que lo transporten por camión, por ejemplo. Entonces uno va perdiendo esa capacidad de poder tener
un decir sobre cuestiones como qué pasa en un caso como el conflicto del Atlántico Sur de Malvinas, o qué pasa con una situación como la del COVID-19. Porque si bien estábamos todos en nuestra casa cuidándonos, la realidad es que íbamos y comprábamos y teníamos alimentos, teníamos remedios, la cadena de suministros estaba intacta. ¿Y saben por qué estaba intacta? Porque teníamos una marina mercante. Nunca faltó nafta, nunca faltó nada. Ahora, lo que sucede, el impacto económico que genera el cabotaje nacional, es decir, la navegación en general, porque ustedes imagínense que no solamente están los buques, no solamente están las tripulaciones, sino todos los que viven, las familias que viven de esos buques, que pagan impuestos, los empresarios argentinos que pagan impuestos, todo lo que se mueve alrededor de esos buques, toda la logística, los camiones y todo lo que implica el mantenimiento del buque, todo lo que implica la navegación del buque, todo eso genera un ciclo económico positivo, que si lo perdemos, si perdemos nuestros buques nacionales, si perdemos a nuestros armadores nacionales, si perdemos, vamos a perder todo, o sea, vamos a perder la actividad, vamos a perder la navegación y vamos a depender de alguien que en un determinado momento nos puede decir, el negocio no me interesa, cierra la puerta y se va. Respecto al rol estratégico, creo que no hay mucho que decir. Tenemos el ejemplo de Malvinas y de hecho los marinos mercantes fueron el sector civil que más muertos tuvo durante el conflicto del Atlántico Sur. O sea que ha hecho su contribución y también durante el COVID-19, fíjense la importancia que tuvo el que no se rompiera la cadena de suministros durante el proceso del COVID-19. Yo les puedo asegurar que muchos de los tripulantes que estuvieron tripulando los buques durante este periodo no la pasaron nada bien. Imagínense ustedes sentirse con síntomas, estar en un buque y que no les permiten desembarcar porque ningún puerto permitía los relevos. O que, por ejemplo, al hacer un relevo, alguno de los que entra termina contagiando al resto de toda la tripulación y tener que subsistir en esas condiciones y tener que seguir operando y trabajando. Fue una situación muy complicada. Los tripulantes quedaron atrapados en el mar sin relevos debido a las restricciones portuarias. Y en esto estoy hablando alrededor del mundo, no solamente en la Argentina. Enfrentando fatiga y mayores riesgos laborales. La vitalidad del transporte marítimo garantizó el flujo de bienes esenciales, representando el 80% del comercio mundial. El transporte marítimo es vital para el mantenimiento de las cadenas de suministro. Hagan memoria ustedes, durante la época del COVID-19, si tuvieron falta de algo. Entonces, ¿cómo funcionaron las cadenas de suministro en este periodo de emergencia? Tal es así que la World Maritime University, la Universidad Marítima Mundial y la Organización Marítima Internacional destacaron la importancia de designar a los marinos como trabajadores esenciales para asegurarles la salud, bienestar y los derechos laborales. Hemos tenido la experiencia de los años 90, hemos visto lo que sucedió con la flota, hemos visto lo que sucedió con las tripulaciones y ahora resulta que queremos hacer lo mismo con el cabotaje nacional. Esta frase que se le atribuye a Albert Einstein, y no es de él por lo que tengo entendido, no pude averiguar de quién es, pero es muy apropiada. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el tráfico marítimo, con el tráfico de cabotaje, no debemos esperar resultados muy distintos. Manuel Belgrano decía que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y porvenir. Es decir, hagamos uso de la experiencia. Si ya lo vimos, si ya lo vivimos, ¿por qué creemos que ahora sí va a ser distinto?
A 5 minutos, bueno. ¿Qué es lo que sucede hoy en el mundo? Estamos cercanos al tiempo, así que voy a cortar, pero ¿qué es lo que está pasando en el cabotaje hoy en el mundo? Porque mientras hoy nosotros estamos hablando de que sería bueno desregular, cuando ya tuvimos la experiencia de 13 años, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre es un espejo donde todo el mundo quiere mirarse? Los Estados Unidos de Norteamérica tienen la ley Jones. La ley Jones es una ley mucho más estricta que la que podemos tener nosotros y la que tiene el resto del mundo, donde exige que absolutamente todos los buques que operan en su cabotaje estén construidos en los Estados Unidos, operados por estadounidenses, con tripulación estadounidense. Y además no solamente eso, sino que es muy celoso del cumplimiento de esa ley, porque ha habido casos, especialmente con barcazas, que han intentado hacer cabotaje con banderas de otros países. Entonces, el Jones Act Enforcer es un programa lanzado por la Asociación de Servicios Marinos de Offshore en agosto 21 para documentar y denunciar las violaciones a la ley Jones. Como ejemplo, denunció a la barcaza Epic Hedron de construcción china, bandera de Vanuatu, por transportar carga entre puertos frente a la costa de Luisiana, lo cual es ilegal bajo esta ley. También hubo violaciones adicionales, como que esta barcaza apagó el sistema de identificación automático AIS, que en algunos casos los Estados Unidos permite, en el caso que estuviera en puerto. Y la ley Jones protege la marina mercante de la competencia desleal de buques extranjeros, garantiza que las embarcaciones construidas en Estados Unidos puedan transportar carga entre puntos del país. El impacto de los buques de bandera de conveniencia ha debilitado el mercado laboral y las oportunidades de formación para los jóvenes marinos en Australia. Este es un caso que me gustaría que lo vean porque es muy reciente. Yo acabo de venir de Marrakech, del 46º Congreso de la International Transport Workers Federation, donde lo que se trató, los australianos hicieron una moción, la moción número 16, donde mostraron el acuerdo que tienen con su país. Ellos habían desregulado absolutamente su cabotaje nacional. Y ahora vuelven con un acuerdo con el gobierno para hacer cabotaje nacional con buques construidos en Australia, tripulados por australianos. Bueno, todos estos son los objetivos que tiene el programa, que son los mismos objetivos de los que hemos hablado antes, y el apoyo de la ITF y el MUA, que es el Maritime Union of Australia, que es el sindicato de los marinos australianos, quieren a su vez hacer cambios legislativos para cerrar lagunas que hoy en día favorecen a los buques de bandera de conveniencia. Mejorar los incentivos fiscales para el transporte marítimo, algo que nosotros también tendríamos que revisar. Implementar tasas para la flota estratégica, ellos lo llaman flota estratégica. De la misma manera que los Estados Unidos, la ley Jones llama a su flota de cabotaje flota estratégica. Y en vista del tiempo voy a cerrar con lo que quiero es dar la explicación de qué es lo que están, mientras nosotros queremos desregular, qué es lo que está haciendo el resto del mundo. Fíjense, en este cuadro es muy fácil de entender. Los países que están en rojo, todos tienen protección a su cabotaje. Los grises en la mayoría son países mediterráneos, con lo cual no tienen interés marítimo. Y solamente los naranjas no tienen protección a su cabotaje nacional. Fíjense, en África sucede en varios países porque no tienen una legislación adecuada. Y la Federación Internacional del Transporte ya está trabajando en Sudáfrica para que consigan aplicar una legislación nueva protegiendo su cabotaje. Este es un estudio de Seafarers' Rights, donde de 136 países, solamente 45 no tenían protecciones al cabotaje. Y dentro de esos 45 están
los grises, es decir, los que no tenían interés marítimo porque son países mediterráneos. Y 91 países tienen restricciones al cabotaje hoy en día. Esto es para mostrar en África los países que están desprotegidos del cabotaje. En el sur ya están trabajando para corregirlo. Las políticas y objetivos es una competencia justa, retener y transferir las habilidades marítimas es el know-how del que estábamos hablando antes, promover los trabajos para los marinos locales y promover compañías de transporte locales, es decir, armadores. En este mapa que ustedes ven es de Naciones Unidas. O sea, los países que están indicados acá son los países que pertenecen a las Naciones Unidas. Y fíjense que 91 miembros de la ONU tienen leyes que protegen el cabotaje, es el 80% de los países. Esto lo vamos a dejar porque ya esto se trató, de esto lo único que quiero decir sobre la pesca es que la pesca es una actividad absolutamente privada, con inversión privada, donde hay buques, hay frigoríficos, hay procesadoras, es decir, hay una inversión muy grande. Y la verdad no le cobra un centavo al Estado, no recibe del Estado absolutamente nada, exporta durante los últimos años, desde el 2010, ha exportado más en volumen y en dólares que la carne vacuna. Entonces, la pregunta es, si no está roto, ¿por qué queremos arreglarlo? Muchas gracias.